Bueno, agradecemos a Pablo, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, y creo que una de las grandes conclusiones de esta exposición del tema es que no estamos aprovechando data que tenemos. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas publica en su página web los índices de frecuencia por unidad minera, ¿no? Son 2.200 unidades mineras con cantidad de accidentes, incidentes, horas hombre, índice de frecuencia, en realidad se vería que bueno, ya estamos pensando cómo vamos a utilizarla también para utilizar este tipo de modelos. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a invitar a Guido Clemente Solari Montenegro. Él también viene de nuestro vecino país del sur. El tema es Estudio ergonómico del trabajador minero chileno, factores de riesgo físico relacionados con el dolor lumbar, que es un problema también que tenemos aquí en el Perú. Un poco para leer la trayectoria de él. Él es doctor por la Universidad de Granada de España, magíster en salud ocupacional de la Universidad de Chile, máster en docencia universitaria de la Universidad de Barcelona de España, posee un diplomado en ergonomía en la Universidad de Concepción en Chile, un diplomado de gestión avanzada en instituciones de salud en la Universidad de Chile, experto en prevención de riesgos del Ministerio de Salud Pública, también de Chile, especialista en ergonomía, certificado por la Sociedad Chilena de Ergonomía, asesor ergonómico de varias empresas mineras y es un académico, profesor de salud ocupacional y ergonomía en pregrado y posgrado de la Universidad de Antofagasta. Un fuerte aplauso, por favor, para Guido. Buenos días a los asistentes. Ante todo quiero agradecer a la organización del evento por haberme dado la posibilidad de estar acá con ustedes conversando un tema que me apasiona. Y en segundo lugar, comentarles que desde la universidad como académico he tenido la fortuna de poder complementar y de enseñar lo que hago. Y yo hago en el terreno minero este trabajo que lo voy a mostrar, en parte. Así que es una suerte poder enseñar lo que hago y hacer lo que enseño. Vamos a hablar de un tema que yo sé que también constituye un problema referido a la importancia de la salud ocupacional de acá del Perú, que es el tema del síndrome de dolor lumbar. Algunos lo conocen también como lumbago, lumbago mecánico, pero se habla de síndrome, porque el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen una multicausalidad. No necesariamente vienen de una multicausalidad del hombre, como en el modelo biomédico, sino que aquí hay una causalidad que puede venir desde las condiciones de trabajo, otra causalidad que puede estar asociada a los procedimientos que utilizan las personas para poder ejecutar su tarea, y también una tercera alternativa, que es la que generalmente resulta culpable en todo esto, es que el problema lo tiene la persona. Un enfoque ergonómico de ver el problema es un enfoque de triada ergonómica. Aquí el problema puede estar en la persona, en las formas de cómo ejecuta su trabajo o en las condiciones que nosotros disponemos para que lo ejecute, sin contar algunos otros factores que lo vamos a mencionar y que también están involucrados en el tema. Este es un tema prevalente de modo transversal en todo el mundo, ¿ya? Es un tema prevalente en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Chile, en Perú, ¿ya? Y constituye esto en el marco de la salud ocupacional la primera causa de discapacidad de disfunciones del aparato locomotor. Si juntamos los problemas de extremidad superior, extremidad inferior, columna vertebral, esto constituye un tema importante porque altera las capacidades. Y en salud, salud común,
constituye el tema más complicado desde el punto de vista de la inversión que requiere, a partir, por ejemplo, de las horas hombres dedicadas, de las alteraciones de los procesos productivos, del absentismo laboral, etcétera, etcétera. Es un conjunto, en consecuencia, de problemas mixtos que afectan, dependiendo de la ocurrencia de este problema, si se vincula con una causa ocupacional o con una causa no ocupacional, una serie de problemas que han hecho de que sea un tema que demande la atención. Esto, por ejemplo, corresponde a antecedentes que son chilenos y que tienen que ver con antecedentes del año 2009-2014. Aquí uno puede ver en el diagrama de la izquierda cómo cuando se organizan los accidentes laborales en Chile se agrupan, ¿no es cierto?, en una buena parte, mayoritariamente, en problemas lumbares y segundo, en problemas de mano. Y que esos problemas lumbares y esos problemas de mano no constituyen accidentes por golpes, por caídas fundamentalmente, sino que corresponden a cuestiones que no son evidentemente traumas directos, inmediatos, sino que están asociados con manejo manual de carga y con ese tipo de cosas. Particularmente los de mano tampoco son digamos, en importancia relativa mayoritariamente traumáticos, sino que corresponden a problemas de partes blandas que tienen que ver con movimientos repetitivos y cosas por el estilo, que dan cuenta de algunos diagnósticos que afectan a los tendones, tenosinovitis, bursitis, etcétera, etcétera. Y respecto de las enfermedades profesionales, ahí hay un tema en donde aparecen los episodios depresivos y secundariamente también aparecen los problemas musculoesqueléticos como mano y codo. Pero uno, como ve en el lado izquierdo, en los lumbagos, como tienen una ocurrencia que es inmediata, que en salud ocupacional se asocia con una tarea o con un hecho, queda calificado generalmente como un accidente. ¿En qué momento comienza, desde que es un accidente, en qué momento comienza a ser una enfermedad? Cuando se repite este mismo accidente por primera, por segunda, por tercera vez. ¿En qué momento? Pero generalmente esto es clasificado como accidente. No obstante, cuando se toma el grupo de personas que han reincidido en estos accidentes y se hacen algunos análisis que tienen que ver con su estado anatómico, por ejemplo, aparecen figuras que dan cuenta de que probablemente esto no es producto solamente de levantar de manera descuidada una carga manual, sino es que ya existe una lesión previa que hace de que las personas estén en un estado de enfermedad y de mucha más susceptibilidad. Sumemos a esto que lo que estamos viendo, con lo que yo le acabo de mostrar, es una porción del iceberg, porque buena parte del iceberg contiene una cantidad de información como la que aparece descrita ahí, una buena cantidad de pacientes sintomáticos, pero que están activos laboralmente, es decir, gente que continúa trabajando, pero que tiene el problema. Hay algunos otros trabajadores, por ejemplo, que consultan al sistema de salud común, como si el tema no fuese ocurrido a causa o con ocasión del trabajo. Y lo tercero que se marca ahí es que este es un problema transversal que deja con discapacidad a las personas, no tan solo para hacer sus tareas en el lugar de trabajo, sino que esa discapacidad la arrastra para la actividad de la vida diaria. Entonces ocurre que hay en algún momento algún tipo de enfermedad que se caracteriza por alterar la calidad de vida y esta es una de esas. ¿Qué se ha hecho en Chile al respecto del problema? En los años 80 y 90 era extremadamente difícil establecer una relación de causalidad o una asociación entre un síndrome de dolor lumbar y la causalidad en el puesto de trabajo. Era muy difícil, porque no existía jurisprudencia, no existían normas para poder establecer o identificar cuáles eran los factores que posiblemente, desde el punto de vista de la causa, podían generar el problema. No obstante, mucha evidencia bibliográfica y publicaciones hechas en la materia, derivadas particularmente de Estados Unidos y de Europa, empezaron a poner las cosas en orden. Eso significó de que se empezó a reconocer que este problema tenía causalidades que eran reconocidas en el campo ocupacional, tomando
primero, el peso de la prevalencia del problema, tomando el peso que tenía la connotación social de este problema. En Chile se legisló en una primera parte a través de una ley llamada en Chile la Ley del Saco, que era la Ley 20.001, y que establecía un límite máximo de carga para los trabajadores. Y ese límite máximo de carga lo puso en 50 kilos, cosa que no tenía nada que ver con los estándares internacionales, siendo, por ejemplo, que los países anglosajones, que tienen un tamaño corporal muy distinto a los latinos, tenían un límite de carga de 23. Entonces, ¿cuál podría ser el atributo para que nosotros pudiésemos cargar el doble que ellos sin lesionarnos? Porque uno tenía que asumir que en la medida de que la lesión ocurría y el límite de carga estaba abajo de los 50 kilos, esa lesión no tenía causalidad ocupacional. ¿Ya? Casi un salvavidas de plomo. Esto se modificó, afortunadamente, y se redujo el peso a través de una ley, una modificación del Código del Trabajo, la Ley 20.929, y que puso el límite máximo de carga en los 25 kilos. Y además mantuvo un artículo, un decreto 63 que contenía la Ley del Saco original, en donde decía, si usted quiere evidenciar si existen desde el punto de vista del peso, la frecuencia de la carga, la distancia con que se transporta, la altura, etcétera, usted va a tener que utilizar 3 procedimientos que nosotros le vamos a proponer. Y proponen los procedimientos: un procedimiento de MAC, que es de origen inglés, un procedimiento de la NIOSH, de procedencia norteamericana, ¿no es cierto? Y un procedimiento que deriva de una aseguradora norteamericana, que es el sistema Liberty Mutual, que aparecen acá. ¿Ya? No obstante, este mismo decreto 63 le entrega otras alternativas de evaluación para que en el campo ocupacional las personas puedan verificar así matemáticamente si los procedimientos constituyen o no constituyen un riesgo. Esto es de suma importancia, porque uno podría llegar a identificar si la persona tiene signos y síntomas de dolor de espalda y tiene una determinada tarea. Juntando todas las variables, haciendo los cálculos finales, uno podría llegar a decir que él está coexistiendo con factores de riesgo que tienen reconocida capacidad de vincularse con la causa de su problema. Y esto también es muy relevante, porque uno podría decir, entonces, señor, los temas de atención de salud y del seguro de salud, etcétera, etcétera, ya no puede ser su sistema de salud como una enfermedad común. Como nosotros estamos reconociendo que el problema existe como causalidad ocupacional, entonces usted tiene que usar el seguro que su empresa tiene ante la eventualidad de accidentes y de enfermedades profesionales. Antes de esto, y volviendo al tema anterior, el que discriminaba absolutamente esta situación era el médico que lo examinaba y que probablemente podía o no podía tener conocimiento exacto del origen del puesto de trabajo desde donde este trabajador derivaba. Lentamente empezaron a aparecer las evaluaciones de los puestos de trabajo para tener un feedback más allá y ser un poco más razonable en el término de poder pensar que este problema no está solamente radicado en la susceptibilidad humana, sino que está también en la manera de cómo esta persona trabaja y en el lugar en donde esta persona trabaja. Evidentemente que no es lo mismo si ustedes toman un saco de 25 kilos a la altura de su codo, a la altura de su rodilla y a la altura de su tobillo. Es el mismo peso, pero el sistema de brazos de palanca y la exigencia sobre la columna es diferente. Y eso es lo que mide el Decreto Supremo 63 y eso es lo que miden estas 3 formas de valoración. Con una sola excepción que se agradece, particularmente las mujeres, porque de todos los procedimientos de valoración de esto, y nosotros si ponemos el género de por medio, la única forma de poder valorar este impacto en las mujeres es la tabla de Liberty Mutual, que es la primera que aparece allí. Es la única que incorpora el factor de género. Pero en este punto nosotros estamos cometiendo un tema de inequidad con las mujeres que hacen transporte de carga, porque las están evaluando con sistemas que han sido generados a partir de muestras que son hombres y hombres de edad mediana. Mientras tanto, no se genere un factor de corrección por género, ellas muy probablemente van a quedar fuera de beneficios sociales
y de la calificación de su patología, de su enfermedad, como un problema asociado en el trabajo, porque están siendo evaluadas con estándares que no son propios de su género. Tema pendiente, no solo para esto, sino que también para el trabajo repetido de extremidad superior. Los tipos de síndrome de dolor lumbar son distintas clasificaciones, ¿ya? Hay algunos que son puros, esclerotógenos, radicular, atípicos, y corresponden esencialmente a la evolución natural de cómo la persona va teniendo desde el primer evento de síndrome de dolor lumbar hasta que van pasando los años y va en el evento número 10, número 12. Los eventos se van sucediendo de manera distinta. Primero, solamente el problema se genera en la zona de la espalda, y después son la espalda y los glúteos, después de los glúteos probablemente hasta la rodilla, y después probablemente hasta el pie, y después viene la cirugía. Pero es una evolución degenerativa que sigue ese curso. Y esta descripción que está puesta acá corresponde un poco a la manera de cómo se han descrito los tipos en razón de su degeneración. Hay otros aspectos que yo creo que es conveniente que ustedes los conozcan y tomen conocimiento, porque el ser humano, en su afán de tener mecanismos que le hacen ser más eficiente, particularmente en las tareas que demandan su trabajo físico, ha generado una serie de, a lo largo de la evolución de la especie, una serie de acomodaciones ortopédicas. Una de ellas es que la relación entre una vértebra y otra, desde el cuello hasta el final de la espalda, se hace de un modo tripodal. O sea, las vértebras apoyan en la parte anterior en el cuerpo y en dos pilares posteriores, que son las articulaciones. Y este apoyo tripodal tiene que ser perfecto, y es perfecto en la medida que las curvaturas de la espalda de la persona se mantienen. Excesos en las curvaturas, ¿ya?, y aplanamiento o disminuciones de estas curvaturas hace que se pierda la mecánica de este apoyo tripodal. Y perdiendo la mecánica del apoyo tripodal, entonces la parte anterior de la vértebra se sobrecarga y hay discopatías, o se sobrecarga la parte posterior y existen artropatías. Y ese es el inicio del problema, ese es el inicio.